Pues en el año 2015, cuando la guerra de Siria ya estaba bastante avanzada y empezaron a venir un grupo de refugiados bastante grande, o por lo menos se anunció que iban a venir, una persona convocó a muchísima gente en un grupo de Facebook al que nos fuimos apuntando, y de pronto en un par de semanas estábamos como unas 500-600 personas. Entonces decidimos hacer una asamblea a la cual fuimos 100 personas, y a raíz de ahí, como teníamos muchas inquietudes de poder ayudar a estas personas que vinieran, decidimos hacer redes de apoyo, grupos de acompañamiento para cuando pudieran venir. No tenemos tampoco ningún tipo ni de subvención ni de ayuda, porque no somos una institución ni somos una ONG, sino que, como decimos siempre, somos un grupo de personas que nos juntamos a través de Facebook y que el objetivo es ayudar a otras personas. Entonces no tenemos ningún tipo de ayuda. El problema es que lo que habían prometido de los grupos que iban a venir pues no vinieron, y esto fue en septiembre del 2015. Hasta mayo del 2016 no vino la primera remesa de refugiados aquí a Zaragoza. Entonces, como nos habíamos ya juntado gente con muchas ganas de hacer cosas, decidimos no quedarnos callados ni sentados y empezamos a hacer otras mesas de trabajo. Ya no acompañamiento, porque obviamente no estaban aquí, pero empezamos con tema de sensibilización, porque nos dimos cuenta que había mucho racismo, mucha islamofobia. Entonces fue cuando creamos el cuento de Un mismo sol para todos. Y empezamos a ir a un colegio, al colegio de las niñas de una chica del grupo, y a partir de ahí, con el boca a boca, empezamos a ir a un montón de colegios, y en ese curso fuimos a unos 40 coles. Y por otro lado estuvimos haciendo recogidas de ropa y de comida para enviar a Grecia. Esas fueron las dos líneas de trabajo en las que estuvimos trabajando, más luego también la sensibilización en las calles. Hicimos un par de concentraciones, la de pasaje seguro para todos en febrero, y luego nuestra primera concentración pidiendo también a las instituciones que por favor pudieran venir los refugiados. Eso es lo que hicimos antes de que vinieran, que fue ya, como digo, en mayo del 2016. Vale, en el momento en el que llegaron los primeros refugiados, como decía, en mayo del 2016, todos nos unimos para intentar hacerles una buena bienvenida, un acompañamiento, porque es ahí donde radica, yo creo, que la importancia de hacer una sociedad inclusiva de verdad. Es decir, que los tratemos como personas, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros si estuviéramos en su situación. Yo creo que eso es lo primordial. Entonces ahí sí que nos ha tocado hacer labores de mediación, sobre todo pues al principio, para explicarles todo el sistema sanitario. Con los primeros que llegaron tuvimos que ir varias veces al médico para mediar un poco con el médico, con las enfermeras, y sobre todo con casos urgentes en los que teníamos que acompañarles por las noches, por temas de ansiedad, algún susto que se pegaron y que a lo mejor ellos no sabían muy bien a dónde acudir. Entonces ya los tuvimos que acompañar. Ahí sí que tuvimos que estar mediando. Afortunadamente en nuestro grupo, sobre todo al principio, no estábamos solamente personas que hablásemos español, sino que teníamos bastantes, 3 o 4 personas que hablaban también árabe, por lo tanto nos podían ayudar con esa labor de mediación, que al principio yo creo que fue fundamental. Luego también en el tema del colegio, cuando los niños ya se escolarizaron, pues hay colegios e institutos en los que la atención inclusiva y la educación inclusiva la llevan muy bien, pero hay otros que a lo mejor no atendían las necesidades que podían tener estos niños, sobre todo de idioma, el impacto psicológico al que se han enfrentado, y que no es lo mismo que a lo mejor otros niños. Entonces sí que nos intentamos interesar por saber qué centros eran los que se escolarizaban, para poder hacer precisamente las charlas de sensibilización, ya no solamente para prevenir, sino ya una vez que los niños están escolarizados, pues que puedan entender la situación en la que se encuentran. Ya la mayor parte de refugiados con los que estamos son sirios, pero también hay de Irak, y también hay latinoamericanos, muchísimos, de Nicaragua, de Venezuela. Entonces hay una diferencia abismal, incluso entre los sirios que van viniendo no tiene nada que ver los que vienen de ciudad, como los que vienen de pueblo, los que vienen con estudios, los que vienen ya desarrollando una profesión porque son más mayores, los que vienen con 20 años. Han venido muchos chicos jovencitos de entre 20 y 23 años que tienen una experiencia laboral más escasa, o algunos como Liam, por ejemplo, que apenas tenía experiencia laboral porque sobre todo había estado estudiando. Entonces hay mucha diferencia entre unos y otros. La verdad es que en cuanto
a insertarlos o ayudarles a poder estar en algún tipo de institución, no hemos tenido ningún problema. Como desde el momento, como decía, los hemos integrado en nuestros grupos, es decir, no hemos creado una situación de paternalismo en la que nosotros estamos aquí y ellos están aquí y nosotros tiramos de ellos, sino que enseguida hemos intentado que colaboren con nosotros como uno más. Muchos de ellos son también voluntarios que acompañan a nuevos refugiados que van viniendo, nos han ayudado en las labores de recogida de ropa, de comida. Entonces todo eso hace que se empoderen y que sean uno más, y la sociedad, la gente lo ve, entonces no hay ningún problema. Quizá el mayor problema ha sido a la hora de encontrar trabajo, porque cuando pasan a la fase 2, que es cuando ya llevan 6 meses aquí en España, tienen que buscar trabajo, y ahí sí que es muy complicado, porque el idioma todavía no lo tienen demasiado avanzado, obviamente, y entonces a veces pues van a una entrevista de trabajo y claro, el entrevistador ahí sí que no es tan empático como a lo mejor lo puede ser un sector educativo o el sector sanitario. Entonces ahí sí que hemos tenido a lo mejor que hacerse un acompañamiento más intenso, de explicar es que sí es una persona refugiada, que le cuesta el tema del idioma, pero principalmente la única dificultad que hemos visto ha sido por el tema del idioma, no por el tema ni de costumbres ni de cultura, porque básicamente yo creo que nos parecemos mucho más de lo que la gente piensa, y cuando estamos con ellos, estamos todos juntos, lo están viendo. De hecho, nuestro grupo ha sido muy heterogéneo desde el principio, y teníamos varios compañeros que, como digo, ya hablan árabe porque tienen madres españolas, padres árabes, o tenemos varias compañeras también que son de origen marroquí, argelino. Tenemos gente mexicana, argentina, o sea, estamos un poco de todo. Entonces ellos son unos más, pues son sirios, son iraquíes, son de Nicaragua, pero cada uno aporta lo suyo. Yo creo que eso es lo importante, por eso no hemos tenido tantas dificultades en ese sentido. La gente los ha visto como uno más. La mayoría de niños, el principal problema es que tienen muchísima ansiedad, y luego también problemas de aprendizaje, sobre todo al principio. Niños que han vivido varias situaciones que son todo lo contrario a algo deseable. Por un lado, la guerra, que es donde mayor impacto psicológico puede haber. Se han hecho muchos estudios en los que incluso militares profesionales, una vez que han ido a la guerra, pues después han tenido muchísimas secuelas de estrés postraumático, ansiedad, depresión, y todo eso es algo increíble. La guerra es un caos, un desorden de tu cerebro, porque es algo que no puedes comprender. Luego, la huida sí que representa un poquito de esperanza, pero el camino es largo, se encuentra con las fronteras cerradas, situaciones de maltrato, de racismo por parte incluso de la policía, lo cual implica también una pérdida de valores, que en los niños es más acuciante. Pues la policía es buena, pero aquí me está pegando. Entonces todo eso implica que los niños puedan desarrollar diferentes trastornos, sobre todo, como te decía, ansiedad y depresión. Y eso implica también que puedan tener un problema disociativo, como problemas de memoria, problemas de personalidad. En la mayoría de los casos, en el momento en el que los niños se escolarizan y empiezan a llevar una vida normalizada, todo eso se va mitigando y se va apaciguando. Por eso ahí está nuestra responsabilidad, no solamente como sociedad de acogida de nosotros como ciudadanos, sino en las escuelas, de poder echarles una mano. Por eso creo que es muy importante que esto lo sepan los profesores, lo sepan los maestros y sus propios compañeros, para poder entenderles. La mayoría de los niños, en el momento en el que han llegado, se han socializado enseguida, han estado fenomenal, pero también ha influido mucho que han tenido como digo, una buena acogida. En el momento en el que a lo mejor no se atienden a las necesidades concretas de estos niños, de a lo mejor más dificultades de aprendizaje, el tema del idioma también es muy importante. Es donde más complicado lo han tenido algunos, sobre todo cuando tienen más de 12 o 13 años. Los más pequeños aprenden enseguida, pero cuando son más mayores pues cuesta un poquito más. Entonces ahí yo creo que es importante que entiendan muy bien los educadores, los profesores, qué situaciones tienen estos niños, la mochila que llevan que otros niños no llevan. No, en primer lugar porque del cupo de refugiados que tenía que venir, pues han venido una mínima parte, que es algo escaso, y eso la administración pues debería haberlo coordinado muchísimo mejor. Y luego además, una vez que llegan aquí, hay muchas diferencias entre unas ONGs y otras, de las 4 que hay actualmente, pero en muchos de los casos hemos visto muchas irregularidades y incluso tratos que han sido bastante negativos hacia las personas que están en una situación, como hemos dicho antes, que conlleva un impacto psicológico con todo lo que arrastra y la ansiedad que tienen, y no se les ha ayudado pues como se debería. Por ejemplo, en el tema del trabajo, varios chicos, cuando ya podían empezar a trabajar, en lugar de llevarles directamente a
a alguna empresa, va a hacer un curso de formación que realmente les pueda gustar, les han dado un listado de cursos del INAEM y les han dicho, venga, apúntate al que más te guste, cuando ellos ni siquiera están entendiendo lo que pone. Y una vez ya que te sientas tú con ellos a explicarles, dices, venga, me gusta este de fontanería, y vamos al INAEM a preguntar las características que tiene que tener la persona, y tiene que tener la ESO mínimo, y no la tienen porque no les convalidan los estudios. Entonces es un poco complicado, que esa es otra, no se les convalidan los estudios ni se les convalida el carnet de conducir, lo cual también es algo bastante complicado. Porque pasan de ser gente muy autónoma con sus estudios y llegan aquí y no tienen nada. Mi mensaje es siempre el mismo, que entre todos podamos crear esa sociedad de acogida inclusiva de verdad, que no les miremos nunca por encima del hombro, porque en la situación en la que están nos podríamos encontrar todos, que cuando les ayudemos sea por verdadera solidaridad, por pensar que también nos gustaría que nos hicieran eso y que no nos sintamos, como he dicho, superiores, que no les ayudemos con paternalismo, y que nos demos cuenta que en este mundo estamos todos y que igual que ahora mismo nosotros les hemos podido ayudar, luego ellos nos han ayudado a nosotras en otras muchas ocasiones, y en el futuro, quién sabe. Entonces, sobre todo eso, que no nos dejemos llevar ni por actitudes negativas ni por prejuicios, y que creemos una verdadera sociedad de acogida como deberíamos.